Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. Vamos a tener un tema de mucho interés para cada uno de nosotros, sobre todo en estos tiempos festivos, donde muchos están celebrando los motivos de la Navidad, pero muchos de ellos no saben en realidad por qué se celebra la Navidad, en qué consiste la Navidad y quién es la Navidad realmente. El libro de Lucas es el libro que vamos a utilizar hoy, uno de los evangelios escritos por el doctor Lucas, y él nos narra el hecho del nacimiento del Señor Jesucristo en los primeros capítulos de su libro. Interesante de Lucas es que él no se basó solamente en el hecho de que las escrituras son inspiradas divinamente por el Espíritu Santo. Eso no faltó en que él investigara los hechos y considerara las fuentes de informaciones donde él se apoyó para investigar los datos y la información para escribir este grandioso evangelio, el evangelio de Lucas. Las evidencias que él encontraba eran escritas y eran orales. Orales porque tenía comunicación aún con algunos seguidores de Jesús mientras él estuvo en vida, para él recaudar esas valiosas informaciones que él necesitaba para organizarla de una manera que muchos la habían querido organizar anteriormente, pero no habían podido, como logró hacerlo Lucas. Nosotros vemos que Lucas no está interesado simplemente en escribir una teoría religiosa, no. Él quiso escribir las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas o verdaderas, dice Lucas. Lucas, después de haber investigado, escribe apegado a los hechos ocurridos y escribe de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a leer en el Evangelio de Lucas, a ver qué nos narra o qué nos dice, cuáles fueron los verdaderos hechos que Lucas escribe en su Evangelio con relación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerle el capítulo de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios, de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Eso era lo que le estaba hablando actualmente, es que Lucas investigó, Lucas buscó informaciones seguras para él, como dice en su primer verso, poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y él habla también, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron, o sea, no solamente los discípulos y los apóstoles, sino todo el que vivió cuando Jesús nació o durante la vida de Jesús. Y fueron ministros de la palabra, dice. Por eso dice que a él le pareció bien haber investigado, dice, con diligencia todas las cosas desde su origen para escribirla en orden. Si vamos al capítulo 2 de Lucas, en el capítulo 2 de Lucas dice, versos del 26 al 35, vamos a leer qué dice aquí Lucas.
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo el Señor. Vamos al 26, dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Dice: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Verdad? Este pasaje nos habla cuando María llevó al niño al templo. Pero antes de que el niño llegara al templo, vamos a ver de qué modo Lucas nos narra la manera en que Dios usó a un ángel para llevarle la noticia a María. Lucas nos narra la manera en que Dios le manifiesta a esta joven que vivía en Nazaret que la promesa antes hecha por Dios de un Salvador, ella sería la joven o la virgen escogida para llevar esta gran labor, o que ella era escogida para realizar esta labor. Ella traería al mundo a un bebé, el cual sería el Salvador del mundo. Dice la palabra que vino el ángel Gabriel a darle una noticia a María de lo que iba a acontecer muy pronto en la vida de ella. Esta era una joven, una doncella, judía, su costumbre judía, y era una mujer ante los ojos de Dios que tenía virtud. Era la escogida o la asignada por Dios para traer al Redentor al mundo. Esta es una promesa que hizo Dios desde Génesis capítulo 1, que Dios prometió que iba a traer de la simiente de la mujer el que iba a herir en la cabeza a la serpiente y que ella lo iba a herir a él en el calcañar. Dios es un Dios inmutable, Dios no cambia, ni cambia sus designios. Desde el principio de la creación Él prometió este Salvador, y este era el momento que al mundo iba a llegar el cumplimiento de esta promesa. Dice que el ángel Gabriel, para darle la noticia a María de lo que iba a acontecer muy pronto en la vida de ella. La estaba preparando Dios para este gran trabajo que venía sobre esta joven. Pero no solo eso, sino quien iba a venir, como dice en el verso 31, 33 del capítulo 1 de Lucas. Dice, el 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí vemos que era muy importante estos datos que Lucas nos escribe en estos versos. Porque, como vuelvo y repito, no era cualquier hombre que iba a nacer. Era Jesús, primeramente. Era grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Él venía del linaje de David. David era un rey.